Argumento por ejemplo. Son aquellos que ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Para este tipo de argumentos tenemos los siguientes ejemplos. La ilusión de renacer de un mundo nuevo regido por el derecho bajo la inspiración de las nuevas Naciones Unidas no tardó en desvanecerse. Esta primera parte es la generalización y lo que viene es un ejemplo del por qué no se pudo completar con esa ilusión que se tenía sobre el mundo nuevo regido por el derecho. La Unión Soviética, empeñada en borrar del mapa las democracias a las que llamaba círculo capitalista, comenzó a extender su influencia en Europa Central, los Balcanes y el Medio Oriente. Guste o no, dijo Kubrick, el capitalismo está condenado a morir. A su muerte nosotros contribuimos. Falacia de argumento por ejemplo. Este tipo de falacia se da cuando los ejemplos no son ciertos o cuando las premisas son demasiado débiles y no pueden sustentarse, lo cual provoca que no haya ningún argumento. Es necesario investigar a fondo para encontrar los ejemplos que sean válidos y que sean verídicos. Para este tipo de falacias encontramos los siguientes ejemplos. El primero de ellos es: Michael Jackson pasará a la historia no solo por ser el rey del pop y un genio de la música, sino también por el proceso de transformación al que sometió su cuerpo. El segundo ejemplo de falacia de argumento, por ejemplo, es: la mayoría de las personas sabe que los perros envejecen más rápido que las personas. Esta primera parte es la generalización y lo que viene son los ejemplos. La sabiduría convencional sugiere que un año de perro equivale a 7 años humanos. Por ejemplo, probablemente hayas escuchado que puedes multiplicar la edad de tu perro por 7 para hallar el equivalente en años perro, lo cual es básicamente la edad calculada medida en años humanos. Sin embargo, este cálculo está demasiado simplificado. Por ejemplo, los perros envejecen mucho más rápido que los seres humanos. Argumento por analogía. El argumento por analogía establece una comparación entre el caso o la opinión que se define y otro caso u otra situación similar. Es decir, es aquel en el que se concluye que dos cosas tienen cualidades similares porque se parecen en algún aspecto. De acuerdo a esto se toma el primer ejemplo de argumento por analogía. Venir, escuchar, responder y controvertir. Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso como sanguijuela en alcantarilla. En esta primera parte, falacia de argumento por analogía. En esta se comparan dos hechos, destacando las semejanzas entre ambos. Sin embargo, se dan de lado diferencias importantes, ocultándose el hecho de que esa comparación es incorrecta desde un punto de vista lógico. Para este tipo de falacias tenemos dos ejemplos. El primero de ellos es una falacia que dijo el presidente de España. Como segundo ejemplo de falacia de argumento por analogía, tenemos: mi padre no es diferente de ningún otro hombre poderoso, como un senador o un presidente. Esto es una falacia porque se está comparando una persona común y corriente con un senador o un presidente. Ejemplos de argumento de causa y efecto. Primero, cerca de 350 millones de personas padecen depresión en el mundo, según la Organización Panamericana de la Salud 2012, con una proyección poco alentadora de que hacia el 2030 sea la primera causa de morbilidad en mujeres y haya aumentado considerablemente en hombres, según Organización Mundial de la Salud 2009. El impacto que tiene este trastorno sobre la salud y la productividad ha motivado múltiples investigaciones, aunque aún es necesario develar importantes interrogantes respecto de los mecanismos causales. Las características clínicas universales del trastorno, sus expresiones particulares en grupos específicos y sus límites diagnósticos con ansiedad, duelo y algunos problemas mentales del espectro psicótico. Londoño, Peña y González, 2010. Segundo, la península sufrió más que el resto del país por el patrón climático. Fallecieron, según el DANE,
244 niños y niñas por desnutrición y factores relacionados. Restrepo y Doria, 2018. Ejemplos de argumentos de falacia de falsa causa. Primero, la gente con cáncer no debería comer azúcar, ya que puede provocar que el cáncer crezca más rápido. Campo burla otro y se apoya en Toño. ¡La pone con la cabeza! Chilena y ¡gol! ¡México es campeón del mundo! ¡Haz que algún día suceda! ¡Prepárate! Entrena y desayuna Zucaritas. ¡Es energía para ganar! Kellogg's, vivimos para nutrir. Las nuevas estadísticas mundiales recopiladas por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO muestran que alrededor del 43% de los niños sin escolarizar, 15 millones de niñas y 10 millones de niños probablemente nunca pisarán un aula de mantenerse las tendencias actuales. UNESCO 2014. Coincidimos con Sánchez Guiu, 1998, cuando afirma que los reclusos con problemas más graves que afectan a la población reclusa se centran en las áreas de sanidad: toxicomanías, SIDA, tuberculosis, hepatitis, higiene, alimentación, formación, educación, alternativas a prisión y a la propia organización interna, relaciones entre funcionarios, excesiva burocratización del sistema, insuficiencia de medios económicos y humanos, etc. Primero, de todos los misterios del universo, escribía Swain, ninguno más profundo que el de la creación. Nuestro espíritu humano es capaz de comprender cualquier desarrollo o transformación de la materia, pero cada vez que surge algo que antes no había existido, cuando nace un niño o, de la noche a la mañana, germina una plantita entre grumos de tierra, nos vence la sensación de que ha acontecido algo sobrenatural, de que ha estado obrando una fuerza sobrehumana, divina. Y un poco más adelante, añadía, a veces nos es dado asistir a ese milagro, y nos es dado en una esfera sola, en la del arte. Para Swain, vemos el acto de crear es un atributo de los artistas, son sus ejemplos, Rembrandt, Goya, Greco, Mozart, Beethoven, Shakespeare o Cervantes. Pero no estamos en condiciones de participar del acto creador artístico, solo podemos tratar de reconstruirlo, exactamente como nuestros hombres de ciencia tratan de reconstruir, al cabo de miles y miles de años, unos mundos miles de años, unos mundos desaparecidos y unos astros apagados. La ley de gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue formulada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa, deducida empíricamente de la observación, de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. El caso del actor Charles Chaplin, que se exilió fuera de los Estados Unidos, fue uno de los más célebres. En una ocasión, cuando se preguntó a McCarthy por las pruebas que justificaban que una persona era sospechosa de comunismo, este dijo, y abro comillas, no tengo mucha información sobre esto, excepto que no hay nada en el expediente que hay en los archivos para demostrar que no tiene conexiones con los comunistas, cierro comillas. Es decir, McCarthy consideraba que la falta de pruebas que muestren que no tiene conexiones con los comunistas supone, por contra, que él es comunista. Así, una de las más comunes es el asma alérgica, causada por la exposición frecuente a las aves, gatos y perros. Esto ha sido tomado de un blog llamado Recomendaciones para asmáticos con mascotas. En el primero encontramos una caricatura de Mafalda. Ella dice, ¿vos sos un buen papá?
Él contesta y creo que sí. Vuelve a preguntar, ¿pero sos el más bueno de todos los papás del mundo? Con lo cual el papá toma una postura diferente a la dice, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés no se ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Aquí el argumento es pidiendo una reflexión hacia un tema en específico. Se puede encontrar en Juan 8:1. Cyrus Teed, un doctor estadounidense que se consideraba un mesías, aseguraba que la tierra y el cielo estaban contenidos en una gigantesca esfera, en la cual la gravedad no existía, sino que los objetos se mantenían en su lugar por fuerza centrífuga. A su teoría la llamó cosmogonía celular. Contrario, según Michael Persinger, la gente ve seres del espacio por las alucinaciones que causan los campos electromagnéticos que se presentan tras las tensiones en el interior de la corteza terrestre, cerca de las fallas sísmicas. Aquí podemos ver la misma millas. Mi padre me enseñó una cosa importante, me dijo que la política es incompatible con los negocios, cierro comillas. Le dice Galán a Uribe con el índice arriba. Acto seguido le da la espalda y Uribe ofendido rompe con su tranquilidad. Alza la voz y le contesta que sus hijos han manejado negocios lícitos y que él no es negociante con el Estado. El séquito de Uribe ayuda con más bulla y repite lo que dice su líder. Su padre nunca negaba que un colombiano podría ser empresario, no sea mentiroso, fue la respuesta del congresista del Centro Democrático. ¿Qué podemos ver aquí? Que Uribe, fuera de sus cabales, decidió ahora señalar a la familia de su homólogo contrario. Yo no hago negocios con el Estado como sí lo hace la familia Galán. Cierro comillas. Y a modo de pregunta, ¿por qué tenemos a toda esta gente de países que son un agujero de mierda viniendo aquí? Afirmó Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario que cita dos fuentes familiarizadas con el encuentro. Ninguna interrupción. Querido Leonel, queridos colegas, qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. Allá, si ustedes creen algo de todas las barbaridades que habló el presidente Uribe, de supuestas computadoras, documentos, etc. Y en buena hora que me mande todo y les doy la garantía que hacemos una comisión de la oposición en Ecuador para que revise todo. Estas manos están limpias y sin sangre, compatriotas, colegas, compañeros, compatriotas latinoamericanos. 4, nadie discute el sufrimiento del pueblo colombiano. Nos solidarizamos totalmente con ese hermano pueblo, siempre lo hemos hecho. Pero no podemos ser víctimas de un conflicto que no es nuestro. Más aún cuando el propio gobierno colombiano no quiere resolver ese conflicto, no quieren la paz, quieren la guerra. Segundo, queridos colegas, amigos, que quede claro, no vamos a caer en la trampa, empezar a hablar de los Raúl Reyes, de la FARC. Se ha hablado aquí 2 horas y jamás se ha desmentido que hubo una agresión, una violación a la soberanía del Ecuador, y eso es lo importante. Y nada justifica esa violación, repito, nada. Así que esperamos respuestas contundentes a esta agresión que no la ha podido desmentir el presidente Uribe. Tercero, dice que hemos colaborado con la FARC. No por responderle al presidente Uribe, pero sí en la memoria de los soldados ecuatorianos caídos, de tantos campesinos que han muerto en este conflicto que no es nuestro. Permítanme, compatriotas de Latinoamérica,
Ocho de cada 10 gatos prefieren Whiskas. ¿Y el tuyo? Pide una muestra gratis en whiskas.com.co o llama y compruébalo tú también. Este lunes, el atleta paralímpico Oscar Pistorius declaró ante la justicia por el asesinato de su novia, Reeva Steenkamp. Entre lágrimas pidió perdón a los padres de la modelo. El sudafricano afirma desde el principio que le disparó a su novia al confundirla con un ladrón. Argumento ad misericordiam. El presunto violador y asesino, al ser consultado por el crimen cometido contra la menor, dijo que lo hizo en estado de embriaguez y que a la niña jamás le hizo nada, que lo que hizo no tiene perdón. Pero le pido perdón a la niña, a la madre y a sus familiares, dijo la... Argumento ad baculum. La Corte Constitucional le recordó al Consejo de Estado que tiene que seguir sus fallos porque el deber de acatar un precedente judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional. Conclusión inatinente. La Corte de Justicia ordenó medida de aseguramiento contra Aida Merlano y le negó casa por cárcel. La suspendida congresista seguirá recluida en el Buen Pastor, mientras avanza la investigación en su contra por la supuesta compra de votos en las elecciones de marzo, en las que logró un curul en el Senado. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que algún